Bueno, y ante las dudas que puedan surgir justamente sobre este tema, le hemos pedido al contador Rolando Silva Briceño, quien es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, que podamos hablar justamente del tema del aguinaldo para poder resolver algunas dudas. Así que lo saludamos en este momento, contador Rolando Silva. ¿Cómo está? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Daniel? Por acá, todo bien. Muchas gracias y saludos a ti y a tu auditorio, a tus órdenes, por supuesto. Saludos. Bueno, pues de entrada sabemos que este es un derecho que tenemos los trabajadores, el de recibir el aguinaldo, pero ante los nuevos esquemas que se tienen, como pues que se terminó con el llamado outsourcing, como que aún así hay un montón de personas que están contratadas bajo este esquema o modalidades como de freelance, pues tienen o no tienen derecho a recibir aguinaldo. Esta sería mi primer pregunta, contador. Y yo te contestaría de manera muy concreta que todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo. Y vamos a hablar de trabajador cuando hablemos de una persona que está involucrada con otra a través de la subordinación. Alguien tiene el poder de mandar, la otra persona tiene el deber de obedecer a cambio de un salario. Si estamos en ese supuesto, independientemente del formato fiscal en el que se esté tributando, estamos hablando de una relación laboral y se tiene el derecho de cobrar un aguinaldo y la obligación de pagarlo en el caso del patrón. Contador, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se considere una relación laboral? O sea, lo relaciono justamente como un tema de matrimonio y concubinato, ¿no? Y entonces la ley dice que el concubinato, no sé qué. Aquí en el caso de los trabajadores, bueno, si yo llevo, no sé, un mes, 2 meses, ¿ya puedo recibir aguinaldo? ¿Cómo está el asunto? Sí, aquí es mucho más estricto, ¿no? Que en un tema civil. En temas laborales, desde el primer momento, en la primera instrucción, en cuanto se concreta el acuerdo de voluntades, te conviertes en trabajador y generas el derecho. De hecho, justo por eso se pagan partes proporcionales. Un día de trabajo es suficiente para que se devengue el derecho a obtener el aguinaldo en la parte proporcional en la que corresponde, pero no hay mínimos, ¿no? No hay forma de decir a ti no te toca porque llevas poco tiempo, está lejos de la realidad y de la legalidad. Bueno, deje de preguntarle ahora si no hay mínimos, ¿hay máximos? ¿Hay por ahí alguien que pueda aspirar a un tope de aguinaldo? No hay como tal un tope de aguinaldo, siempre estaremos hablando hasta el momento, porque creo que sabemos que hay iniciativas que están promoviendo un incremento en los días que se dan, siempre estaremos hablando al menos de 15 días, sin importar el monto del salario que se perciba, del salario nominal, ¿no? Del acuerdo que tienes con el patrón, de lo que recibes en la quincena, entre 15 o en el mes entre 30, ese debería de ser el monto. No hay como tal un tope, hay un tope en la extensión para evitar un pago de impuestos, pero no para el cobro y no para el pago del aguinaldo. A ver, son un montón de temas, contador, de dudas que tenemos inclusive por acá. A ver, otro tema, a ver. Entiendo que hay una fecha límite para recibir el aguinaldo. ¿Cuándo es esta fecha límite? Recuérdenos, por favor. ¿Y qué pasa si algún trabajador no lo recibe o tiene alguna inconformidad? ¿A dónde puede acudir? Ok, la fecha límite, la ley señala antes del 20 de diciembre. Estaríamos entonces considerando que debería estarlo recibiendo en horas hábiles del día 19 de diciembre como máximo. En caso de que no lo reciba, la primera reacción, la recomendación sería acudir a la Profedet, ¿no? Que es esta Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Trabajador, con el ánimo de iniciar un proceso de conciliación que, derivado de reformas recientes, bueno, ya no tan recientes, es lo que corresponde. Podemos también, como trabajadores, hacer una denuncia al área de inspección de la Secretaría del Trabajo, que ya es una postura un tanto más belicosa y que muy probablemente detone una revisión, no solo por mi caso, sino por el resto de los trabajadores. Me parecería que la Profedet en un ambiente, con una intención conciliatoria sería lo adecuado. Para el patrón, por otro lado, hay multas que van desde las 50 hasta las 500 sumas y se podrían incrementar con otros temas, y ahí la autoridad tiene la facultad de aplicar estas multas, ya sea por evento o por el número de trabajadores que se hubieran visto perjudicados. Hoy, Daniel, es muy fácil detectar este tema con los convenios de colaboración que hay entre el SAT, la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit. Es tan sencillo como tener el listado de quienes no han timbrado para el día 20 de diciembre, con algunas excepciones. Para el día 20 de diciembre, el aguinaldo, ya la autoridad laboral no estaría revisando si cumpliste o no, sino ya llegaría con el conocimiento de que se incumplió con esta obligación. Gran reto para los patrones, ¿no? Señala que no está condicionado a que tengamos o no dinero, si hubieran o no generado utilidades. Este es un compromiso que se contrae desde que inicia la relación laboral, y en ese mismo sentido habrá que ir
provisionando, guardando la parte de dinero que corresponde, porque ya es una deuda con el trabajador, con una fecha específica de pago, pero al final del día ya es dinero que pertenece a nuestros trabajadores. Finalmente, contador Rolando, de parte mía, a reserva de lo que usted quiera platicarnos además, le preguntaría, si hay algún, bueno, ya nos platicaba un poco de los montos, el mínimo y este asunto, pero ¿hay alguna forma en que el trabajador pueda calcular de alguna forma, de alguna manera, cuánto debería recibir? Pensemos en un escenario hipotético que, digamos, mi patrón me dice que me va a dar 15 días de mi aguinaldo. Entonces yo ya sé cuánto gano la quincena, pero de repente resulta que, pues por cuestiones de tiempos o de impuestos, o no sé si salario nominal o el salario neto. Es decir, ¿hay alguna forma en cómo podemos calcular más o menos cuánto nos va a llegar? Porque seguramente ya hay quienes nos estamos frotando las manos para irlo a gastar. Sí, 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 es que no es la mejor, no es la mejor Sí, sí, sin idea, duda. ¿no? Pero digo, pero pues es parte de nuestro derecho. Es el salario nominal por 15, entonces podríamos quienes trabajemos por quincena dividir la parte sin el resto de las prestaciones entre 15 y ese multiplicarlo de nuevamente por 15, pues el que se paga mensual entre 30.04 y multiplicarlo por 15. Estamos hablando exclusivamente de la parte que se nos otorga como sueldo, quitando el resto de las prestaciones. Y ese nos debería de estar dando un cálculo muy cercano aquí, y tienes toda la razón. Los patrones, los empleadores, tienen dentro de la mecánica de retención de impuestos la costumbre, o más bien es parte de la práctica, de ajustar en el mes de diciembre. En el mes de diciembre yo rehago el cálculo durante todas las quincenas, semanas o meses que estuve pagando. Calculé un impuesto provisional, un abono a la suerte principal, que al final del día es la anual. Cuando llega diciembre, entendiendo que el trabajador tiene un ingreso más alto, se utiliza este mes para reajustar, para hacer un recálculo. Y entonces, si te estuve reteniendo de menos, es muy probable que tenga una retención mayor en diciembre y que perciba menos dinero del que esperaba. Y podría ser lo opuesto, ¿no? Que hubiese estado reteniendo de más y que en diciembre tenga un saldo mayor. No suele suceder el saldo mayor, pero sí podríamos estar Sí. viendo un descuento, y habrá que ver la parte fiscal, ¿no? Bueno, pero importante conocerlo. Pues muchísimas gracias, contador Rolando. Que tenga muy buena tarde, el contador Rolando Silva Briseño. A tus órdenes, un gusto, muchas gracias. Gracias, hasta luego, el contador Rolando Silva. Bueno, sí, tome por favor esto en cuenta para que no nos agarren desprevenidos. Déjeme rápido.